Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de este canal, tu canal Cristian Toriasi de teología, teología cristiana, teología bíblica, teología arminiano, wesleyana, vida cristiana, un poco de apologética y todo lo que te pueda servir para tu desarrollo y crecimiento en tu vida y caminar con Cristo. Y si no conoces a mi Señor Jesucristo, que este pueda ser un medio, una vía para que vos puedas encontrarte con mi Señor y mi Salvador. Bien, en este video quiero presentar en principio una muy breve exposición teológica general acerca de la oración y después enfocarme en la famosa oración de nuestro Señor y Salvador. Esa oración que tal vez ha dado mucho que hablar a lo largo de los siglos en la historia de la Iglesia, porque algunos han dicho, bueno, esa oración no debería repetirse como hacen nuestros hermanos católicos, o deberíamos tenerlo como un modelo. Bueno, vamos a ver la teología de la oración y específicamente la teología del Padre Nuestro. Así que acompáñame en este pequeño video. Voy a tratar de hacerlo lo más corto posible para que sea de bendición para vos. Y si querés, por favor, compartilo porque esto me va a ayudar mucho en mi canal. Déjate un like si te gusta y si no te suscribiste, te invito ya mismo, ahora que estás viendo este video, ya mismo a suscribirte. Bueno, la oración. ¿Se puede hacer una teología de la oración? Por supuesto que sí. Para hacer una teología de la oración, tenemos que entender el componente bíblico teológico de la oración. ¿Por qué es necesaria la oración? Y de acá vamos a hacer el puente para hacer una reflexión teológica sobre la oración que propuso nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos y a nosotros, como parte de la iglesia de Cristo o de su iglesia. ¿Por qué es necesaria la oración? Porque para hacer un análisis teológico debemos entender su importancia y su relación con Dios. Porque una oración se puede hacer a cualquier cosa, a otro Dios. Uno se puede orar a uno mismo. Hay personas que le oran a sus familiares muertos. Pero, ¿cuál es la relevancia teológica de la oración? Bien, en primer lugar, la oración es relevante teológicamente porque la oración nos ayuda a ver que Dios es el único Dios, el Dios de la Biblia, el Dios revelado en la Biblia, es el único con quien nosotros podemos tener una relación de intimidad. Dios es el único con el cual nosotros podemos relacionarnos y comunicarnos de manera que nuestra alma esté saciada con aquello que puede llenar que puede llenar nuestra alma. Por eso la oración siempre tiene que estar dirigida a Dios. No puede estar dirigida ni a nosotros mismos, no puede estar dirigida a cosas, porque eso dentro del contexto bíblico y cristiano sería idolatría, pero hay gente que le ora a las cosas. Como te dije, hay personas que le oran a sus familiares muertos, le oran a su papá, a su mamá. Pero la oración como, como medio para acercarnos a Dios debe estar siempre dirigida al Dios único y poderoso.
En el Antiguo Testamento las oraciones siempre van dirigidas a Dios, aunque se hagan bajo distintas nominaciones de Dios, ¿no? En el Nuevo Testamento, como vamos a ver, nuestro amado Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, nos enseña a orar al Padre, a invocar al Padre. El apóstol Pablo dice que la oración nos conecta con Dios por medio del Espíritu Santo, ya que a través del Espíritu Santo podemos decir Abba Padre, es decir, podemos reconocer nuestra relación íntima con nuestro Dios como nuestro Padre. En segundo lugar, la oración es relevante teológicamente porque tiene que ver con las formas que adquiere en la palabra, en la Biblia. Hay oraciones de clamor en la escritura, de alabanza, de intercesión, de adoración. Los salmos están llenos de diversos tipos de oraciones. Pablo nos enseña que la oración de petición, que quizás sea la que más abunda en nuestra vida cristiana, siempre debe ser realizada con acciones de gracia. Después, es necesario reflexionar teológicamente sobre el resultado de nuestras oraciones o de la oración. Estos resultados siempre tienen que llevar al crecimiento de nuestra fe y a nuestro crecimiento en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Es decir, a perseverar, a avanzar en nuestra relación con Dios. La oración bíblicamente aceptable nunca es para el autorreconocimiento. Y ahora vamos a ver, cuando analicemos teológicamente el Padre Nuestro, vamos a entender que la oración siempre apunta mucho más allá de obtener algo de Dios, porque siempre se ha entendido que la oración implica que Dios me dé algo. Yo le pido a Dios y por lo tanto Dios me lo tiene que dar. Pero en realidad no es así. La oración implica también crecimiento espiritual, crecimiento en mi relación con Dios, porque la oración en definitiva es comunicación con Dios. Pero el centro de la oración siempre tiene que ser Dios, nuestro Padre Celestial. Ahora sí, vamos a hacer, dada esta breve introducción, vamos a hacer la reflexión teológica acerca de el Padre Nuestro. Como dije al principio, el Padre Nuestro es una de esas oraciones que son el eje central, porque en la Biblia tenemos muchas oraciones, tenemos muchos ejemplos de siervos que han orado a Dios y están escritas en la Biblia para para que sea nuestro modelo. Pero la oración que Jesús le enseñó a sus discípulos en el contexto del Sermón del Monte es la oración modelo suprema, podríamos decir, el modelo de modelos que podemos encontrar en toda la Escritura. Ahora, con este término modelo viene un debate,
esta oración tiene que ser repetida, tiene que ser rezada, tiene que ser constantemente recitada por el cristiano. Era el propósito de Jesús de que cuando Él dijo, cuando ustedes oren van a orar así, que se repita constantemente, o por el contrario, nunca deberíamos repetirlo, sino que tiene que ser una base, un modelo, como dije al principio, para orar a Dios. Bueno, la respuesta sería sí, se debería repetir, y no, no se debería repetir. Pero vamos a aclararlo brevemente antes de entrar en los párrafos preciosos y tremendos de el Padre Nuestro. Esta oración que enseñó nuestro Señor Jesucristo, por un lado, no tenía la intención, si vemos el contexto, y ahora lo voy a detallar bien, de perpetuarse como la única oración que todos los cristianos tenemos que repetir para hablar con Dios en todas las circunstancias. En realidad, siempre se denomina a esta oración como un modelo para orar, ya que los discípulos en principio le habían preguntado al Señor cómo debían orar, cómo debían hablar con el Señor. Por lo tanto, el Padre Nuestro, podríamos decir, tiene una naturaleza pedagógica muy importante que no se debería dejar de lado. En primer lugar, esta oración está ubicada, como dijimos antes, en la sección del Sermón del Monte, en donde el Señor está corrigiendo las prácticas equivocadas de los fariseos. El Señor, de una forma enfática, hace una condena explícita de ciertas obras, entre comillas, piadosas, para o con el objetivo de solo ser vistos y reconocidos por las personas. Esto lo vemos ahí en el capítulo 6 de Mateo, en el versículo 1. Por ejemplo, ofrendar para ser alabados, mostrar el rostro demacrado por el ayuno, por estar mucho tiempo sin dormir, por vigilias. El, el Señor está estableciendo a través de estos ejemplos negativos esa religiosidad que no es congruente con una relación natural y sencilla a la vez, y a la vez también profunda con Dios. No es necesario hacer todo eso, y no es necesario esperar o buscar el aplauso popular, sino que la relación con Dios tiene que ser sencilla, tiene que ser natural y tiene que ser por sobre todo íntima y profunda con nuestro Padre Celestial. Después podemos decir que el Señor se dedica mayormente en esta sección correctiva a exponer y modificar las prácticas equivocadas que generalmente mostraban los fariseos para orar. Jesús destaca dos abusos en la oración o en los modelos de oración o en las formas de orar que principalmente los fariseos y algunos sacerdotes y escribas trataban con todas sus fuerzas de mostrar o de enseñar al pueblo. En primer lugar, Jesús condena de forma enfática el orar solo para ser visto y aplaudido por la gente, que esta era una práctica que el Señor afirma que no va a ser canal de bendición para la
para el que está orando. Aunque consiga mucho reconocimiento por su retórica, por su forma de expresarse, por su dialéctica, no sirve para relacionarnos con Dios. También podemos ver allí en esta sección, entre los versículos 7 y 8, que el Señor desaprueba esas oraciones que están llenas de palabrerías, llenas de palabras grandilocuentes que no sirven para acercarnos a Dios. Si Dios tiene la capacidad de saber lo que nosotros queremos expresarle aún antes de que nosotros se lo expresemos, ¿de qué sirve usar palabras grandilocuentes, palabras artificiosamente armadas? ¿Para qué? ¿Queremos impresionar a Dios o queremos impresionar a las personas que están a nuestro alrededor o a nosotros mismos? Puede ser también. Pero en realidad lo que nuestro Señor Jesús propone en cuanto a la oración, y esto está conectado con el Padre Nuestro, es que la oración que llega a Dios, la oración que me conecta con Dios, es aquella que es en lo secreto, es aquella que es en la intimidad con el Padre Celestial. Y acá tenemos el primer eslabón que nos une a la relevancia teológica del Padre Nuestro. Esa intimidad con el Señor. Porque dice Jesús que el Señor que nos conoce en lo secreto nos recompensará en público. Esto no es una condena a la oración en público. Muchas veces en la iglesia oramos en público, en reuniones de células oramos en público o nos juntamos para orar por una situación especial en público, en la calle, y eso es una buena práctica. Pero acá Jesús está hablando de la oración no en momentos específicos, para orar por enfermo, para orar por una necesidad urgente, sino en nuestro hábito diario de oración. Dios quiere que nosotros oremos constantemente, estemos conectados constantemente con Él. Y acá empezamos los primeros tips teológicos de la oración en conexión con el Padre Nuestro. La oración tiene que ser constante, nuestra relación tiene que ser un ida y vuelta, un feedback constante con Dios. Y la oración es el medio que nosotros tenemos. Por eso Jesús quiso poner este modelo sencillo para que nosotros lo usemos. Obviamente podemos repetirlo. Yo lo he repetido alguna vez, pero el hecho de que tengamos licencia a repetirlo no significa que la única manera de orar al Padre Nuestro sea repetir palabra por palabra lo que Jesús dijo en el Padre Nuestro. La mejor manera de orar el Padre Nuestro es entender el Padre Nuestro y usarlo como modelo. Bien, voy a leerlo rápidamente. En la versión de Mateo hay dos versiones. Hay una en Lucas 11 y la otra está acá en Mateo capítulo 6 del verso 9 al verso 13. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy,
y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bien, en primer lugar hay que aclarar que el Padre Nuestro en realidad parece terminar en el versículo 12. El versículo 13 no está. No está el versículo 13. Esto es complicado. Esto es crítica textual. Los manuscritos más antiguos no tienen el versículo 13, o la parte, perdón, tiene no nos metas en tentación más libra en el mar, pero no tiene la parte que dice porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. No tiene la terminación. Así que esta terminación aparece en los manuscritos más antiguos. Si esto es así, significa que los manuscritos más tardíos. En los manuscritos más antiguos tenemos lo más cercano a lo que Mateo quiso expresar. Entonces, quiero hacer esta aclaración porque tal vez vos leas en alguna otra versión que no sea Reina Valera y te encuentres esta parte del versículo 13 entre corchetes o directamente no la encuentres, porque no se encuentra en los manuscritos más antiguos, sino en los manuscritos tardíos. Bien, vamos a hacer la conexión teológica del Padre Nuestro. En primer lugar, el Padre Nuestro nos lleva a reflexionar acerca de una nueva visión que Jesús traía para sus discípulos y para el pueblo judío acerca de Dios. Dios como Padre. Es cierto que los antiguos israelitas ya conocían a Dios como Padre. Hay varias menciones que hablan de Dios como el Padre de Israel. Pero la relación nueva que Jesús quiere introducir a sus discípulos, esta relación de Padre, implica una nueva relación de intimidad con Dios y de filiación directa con Dios. Los judíos, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, los escribas, jamás le hubieran llamado así como Jesús llamaba a Dios. Él lo llamaba el Padre. Usaba la palabra aramea Abba, que significa padrecito, papi, papito, que es la forma más tierna y dulce que tenía un niño en aquella época para llamar a su papá. Denota una relación íntima y amorosa con nuestro Padre Celestial. Y es la revelación de esta nueva filiación que todo ser humano iba a tener al acercarse a Dios por medio de Jesús. Dice el apóstol Juan, y todos los que recibieron, es decir, los que recibieron a Jesús, les fue dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Por eso nosotros podemos decirle a Dios, papá, porque por la fe en Cristo Jesús podemos ser sus hijos. Yo te pregunto, ¿vos te considerás hijo o hija de Dios? Y en estos términos teológicos, ser hijo e hija de Dios no significa que somos criaturas o seres creados por Dios, sino que en el contexto teológico del Nuevo Testamento implica esta nueva filiación, esta nueva paternidad por medio de la mediación de
nuestro Señor Jesucristo, por la fe en Él. Dice, Padre nuestro. Le podemos llamar ahora a Dios nuestro Padre por esta nueva relación que Cristo nos permite experimentar. Padre nuestro que estás en los cielos. Está en los cielos, pero es nuestro Padre. Parece estar lejos, pero está cerca. Acá el Padre nuestro nos revela un concepto teológico bastante estudiado, que es el de la cercanía del Padre a el ser humano por medio de Jesucristo. Nuestro Padre está en los cielos, pero ese Padre que está en los cielos, por lo que Cristo hizo por nosotros, está acá conmigo, está ahí con vos, ejerciendo su papel de Padre, si sos su hijo. No le podemos llamar Padre si no entramos en esta nueva filiación, en esta nueva relación de hijo a padre. Y la única manera de ser hijo del Padre Celestial es haber nacido de nuevo. Fíjense cómo está conectado teológicamente esto con la soteriología. La única manera de llamarlo Padre a Dios es que nosotros hayamos nacido de nuevo por sangre y agua, por la sangre de Jesucristo y por el agua de la purificación en Cristo Jesús, en el poder del Espíritu Santo y en el bautismo como símbolo de nuestra muerte al pecado y nuestra resurrección en Cristo Jesús a una vida nueva. Santificado sea tu nombre. Acá está hablando de que Dios se santifique en nuestras vidas, que Dios se glorifique. Acá estamos hablando de entregarle nuestra vida. El Padre Nuestro implica la entrega a Dios. Orar el Padre Nuestro o seguir el modelo del Padre Nuestro implica que vos y yo no nos pertenecemos más, sino que le pertenecemos a Dios. Hay una nueva pertenencia. Acá tenemos otra categoría teológica. Dios como amo, Dios como Señor. Que Dios se glorifica en nuestra vida implica que Él es dueño y Señor de nuestra vida. Que nos apartamos para Él, que nuestra vida es para que Él se glorifique. Después dice, venga tu reino, la realidad escatológica y soteriológica del reino de Dios. El clamor en la oración de que el reino de Dios se establezca, de que el reino de Dios se extienda, de que el reino de Dios capture los corazones, de que el reino de Dios se erija en las almas de los seres humanos y también que el reino de Dios alguna vez copte esta realidad sumida en el pecado, sumida en la esclavitud, sumida en la tiranía satánica, se acabe todo eso y el reino de Dios se asiente sobre esta realidad. Venga tu reino. Este modelo de oración lleva al cristiano a clamar por el reino de Dios, a clamar por la extensión del reino de Dios y por ser parte de esa extensión. Después dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Otra categoría teológica que
encierra el Padre Nuestro es la voluntad soberana de Dios y nuestra sujeción a la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad. ¿Vos le pedís a Dios que se haga su voluntad cuando orás? ¿O le pedís, Señor, yo quiero que me respondas esto de esta manera? ¿No le decís como nuestro Señor Jesús sí le dijo en el momento más duro y en el momento en que él podía haber pedido y exigido de Dios? Sí le dijo, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad. Perdón, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo estaba mostrando con el ejemplo de su vida de oración su sujeción a la voluntad del Padre. El apóstol Juan registra en su evangelio que Jesús les afirmó a sus discípulos y a la gente que predicaba, el Padre siempre está conmigo. ¿Por qué? Porque yo hago lo que siempre le agrada, lo que a Él le agrada. Hago su voluntad, me sujeto a su voluntad, busco su voluntad. Después dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Fíjate que acá Jesús sí introduce la petición, sí introduce la demanda a Dios, sí introduce el hecho de que nosotros como seres humanos tenemos necesidades básicas y que a través de la oración podemos sentirnos seguros de que Dios ha de suplir esas necesidades si se las pedimos. Otro principio que Jesús planteó acá en el Sermón del Monte es el principio de pedir y esperar que se nos dé. Pedid y se os dará, dijo Jesús, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide va a obtener lo que pide. Y todo el que busca va a encontrar lo que busca. Y todo el que llama va a ser recibido. Esa es la garantía que nos da el Señor, con toda su enseñanza acá en el Sermón del Monte y también con específicamente esta parte del Padre Nuestro. Esta petición de que se supla la necesidad. El pan es la necesidad básica de un ser humano. Implica que nosotros pidamos a Dios con fe, que nosotros descansemos en Dios cuando oramos y no nos preocupemos tanto, sino que descansemos que Él nos lo va a dar el pan nuestro de cada día. Fíjate que acá Jesús nos dice, bueno, dame algo que exceda lo que yo siempre vivo y tengo y como. No, el pan nuestro de cada día. Porque Dios sabe cuáles son nuestras necesidades, cuáles son esas necesidades. Pero acá Jesús también nos está enseñando un principio de humildad. Si vos con fe y humildad le pedís el pan, lo que necesitas, Dios, que sabe todo lo que vos anhelás, va a concederte inclusive también aquellas cosas que van más allá de lo cotidiano, de lo que te sostiene cada día. Él está dispuesto también, pero nuestra actitud debe ser de sujeción a Dios y de humildad ante Él. No como hoy es común de tratar a Dios como el chico de los mandados, de que nuestras oraciones sean una lista larga de supermercado, tráeme esto, aquello, necesito esto, lo otro.
Acá Jesús nos está enseñando un principio de fe y humildad, un principio de sujeción en este modelo de oración del Padre Nuestro. Y después dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La versión de Lucas dice, y perdona nuestros pecados. Nuestra deuda más grande con Dios es el habernos alejado de Él. La deuda que tenemos con Dios es el haber pecado, el haber afrentado su nombre, el haber le dado la espalda. Entonces, la oración también tiene que ser un buen momento para buscar la gracia y el poder transformacional de Dios para nuestras vidas. Si le fallaste a Dios, si pensás o tenés la plena conciencia que pecaste delante de Dios, lo mejor no es retirarse como hizo Adán y Eva. Tampoco es echarle la culpa a otra persona como lo hizo o excusarte como lo hizo Caín. Lo mejor es ir arrepentido a Dios en oración y pedirle perdón y tener la certeza, la fe de que si estamos expresando el dolor de nuestro corazón y el dolor de haber herido y desagradado a nuestro Dios, Él nos va a perdonar. Pero fíjate que acá dice que perdónanos como nosotros perdonamos. El perdón como un principio fundamental de una oración eficaz. Eso es otra categoría teológica que encontramos acá en el Padre Nuestro. El perdón que sana. Yo no puedo pedirle a Dios que me perdone si yo no puedo perdonar. Pero si yo perdono a otra persona, es porque soy perdonado por Dios. Es porque estoy en una actitud de humildad y cuando fallo, en arrepentimiento voy a Dios pidiendo perdón, reconociendo mi maldad. Y por último dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Este versículo 13 introduce también la oración para vencer lo malo, la oración para vencer aquellas cosas que nos apartan de Dios, el mal interior como el mal exterior. La fuente de la tentación no es Dios, Dios no nos tienta. Acá no nos metas en tentación indica la petición de que no nos ponga en pruebas que nos hagan trastabillar hacia lo malo. Pero este modelo de oración también está conectado con algo que el apóstol Pablo aclara en su carta a los Corintios, que ninguna prueba o tentación viene sin una salida. Dios nunca va a permitir, porque Dios no nos tienta el diablo y sus demonios, pero Dios nunca va a permitir ninguna tentación superior a nuestras fuerzas. Todas las pruebas y tentaciones que pasamos podemos superarlas. Y acá nos da la clave, dice, más líbranos del mal. Es decir, obra para que el mal no nos aborde, el mal no nos venza, sino que tú líbranos del mal. Y como te dije, la última parte no está en el original, en los manuscritos más antiguos, pero está muy bueno como cierre porque implica la alabanza
la alabanza a Dios. La alabanza no puede estar afuera de nuestra oración. La alabanza a Dios es fundamental. La alabanza hace que nosotros podamos recordar las cosas tremendas que Dios hace en nuestras vidas. Nosotros debemos vivir constantemente adorando a Dios, pero la alabanza es ese reconocimiento de las obras maravillosas de Dios en nuestra vida. Tenemos los salmos como una seguidilla de alabanzas y reconocimiento mezclado con oraciones, donde hay alabanzas dentro de esas oraciones. Porque tuyo es el reino, el reconocimiento del reino, la gloria y el poder. Que no hay otro como nuestro Dios. Y eso lo tenemos que introducir en nuestra oración. El reconocimiento del poderío, la soberanía, la majestad y la fuerza de nuestro Dios. Para que la oración sea eficaz y para que la oración cumpla su propósito teológico de acercarnos a Dios y ayudarnos a intimar y a profundizar nuestra relación con Él. Bien, espero que te haya servido este análisis teológico, esta reflexión teológica acerca del Padre Nuestro y de la oración en general, ¿sí? Así que si te gustó, como dije al principio, deja un like y compartilo, por favor, compartilo. Y si estás suscrito ahí, hace doble clic en la campanita para que YouTube pueda darte o pueda avisarte de todas las notificaciones. Bueno, vamos a terminar este video. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga en gran manera.